Bueno, Mariano, bienvenido. Gracias por acercarte virtualmente a esta charla. Vamos a hablar de algo que nos está pasando a todos, pero vamos a enfocarlo especialmente en el contexto de los profesionales de la salud. Estamos viviendo un momento, como todos sabemos, de mucha exigencia para lo que es los profesionales de la salud, médicos, enfermeros, todo, ¿no? Camilleros, todo lo que están involucrados en la atención. Eh, y es una situación que le pasa a todo el mundo, toda la población, pero de alguna manera hay una carga especial sobre los profesionales, mucha exigencia. ¿Vos cómo lo estás viendo? Bueno, gracias Martín por la invitación para esta charla. Me parece que muy interesante la temática y sí, lo primero que te podría decir al respecto es que evidentemente la comunidad abriga sobre la responsabilidad de los médicos y de todos los profesionales de la salud eh, una esperanza que de alguna manera genera, desde mi punto de vista, mayor autoexigencia y confirma mucho más aquel mito del héroe en el que se coloca en un momento determinado, lo cual en algunos casos lleva al profesional a situaciones en donde se empieza a jugar la idea de salvar vidas puntualmente, a secas, y que de alguna manera pone de relieve situaciones muy particulares en la que el profesional de la salud también está conviviendo con esta realidad y con estos riesgos. ¿Qué es esto de salvar Y vidas? ¿Qué es el sentimiento que puede tener una persona? A ver, no es menor, ¿no? ¿Qué significa para el profesional salvar una vida? sí, yo creo que en algún lugar habría como varias miradas de esto, ¿no? Digo, en la mirada mítica e histórica de los profesionales de la salud, yo creo que hay una cuestión donde un profesional, se termina encontrando bastante solo, Mm. ¿sí? Porque hay una posición de mucha omnipotencia frente a lo que implicaría de lograr que una problemática determinada que el paciente tiene sea resuelta, ¿sí? Acá no hay un proceso determinado de construcción de cómo vamos a abordar esto, cómo nos preparamos para abordar esto, sino que, bueno, hay una situación frontal de ir hacia esa enfermedad, si podríamos llamarlo de alguna manera, ¿sí? Y tratar de erradicar eso que está ahí, ¿sí? Entonces, desde ese lugar se pierde quizás otro enfoque, otra mirada, que es la de eh, trabajar con el paciente y aprovechar la relación con el paciente, Sí. que de alguna manera ayuda y contribuye muchísimo eh, a, a la mejora o al atravesar un procedimiento arduo, doloroso, Claro, ¿y donde... qué es lo que lo lleva al profesional a desvivirse por ese paciente? ¿Esa relación que se genera? Ujú. Sí, yo creo que diríamos que en algún lugar la situación de desvivirse tiene que ver con ciertas pautas, como te decía, de la situación de cómo mi autoexigencia, ¿sí? Me coloca a mí frente a una realidad muy difícil de abordar, ¿sí? O sea, la idea de lo difícil, de lo Ujú. complejo, ¿sí? Es lo que hace y es lo que le da un matiz de
un matiz valorativo más fuerte. Y eso hace puntualmente que el profesional deje de tener un contacto con los aspectos propios de su vida, de lo que él necesita para poder ayudar. O sea, yo puedo estar en condiciones de prestar ayuda, pero de alguna manera como profesional de la salud debería entender cuáles son mis necesidades, ¿sí? Entonces, esa situación de mucha autoexigencia hace que el profesional vaya perdiendo espacios personales. Porque por ahí no sabe que tiene espacios personales, puede ser que no sepa que le corresponde un autocuidado, puede ser que también hoy en día el profesional no sea consciente de que le corresponde eso. Sí, es muy buena tu apreciación. Yo creo que, desde luego, nosotros, creo que hasta a cualquiera de nosotros nos pasa de que perdemos conciencia o registro de que tenemos un cuerpo, Claro. y que de repente tenemos que escucharlo, o tenemos que registrarlo, o tenemos que tener un contacto con él, tenemos que relacionarnos con él. Bueno, en el caso de los profesionales de la salud, cuando están de alguna manera tan expuestos a esto, ¿sí? En muchos casos yo por lo menos he encontrado grados de alexitimia, que tiene que ver más con la verbalidad, la dificultad de verbalizar lo que sienten, producto de que necesitan enfrentar situaciones de mucha tensión emocional, y entonces toda esta situación evidentemente impacta sobre el profesional, y ese impacto necesita ser resignificado, ¿no? Claro. El asunto este de la famosa omnipotencia, sobre todo por ahí de la parte médica, ¿no? Ujú. Surge de acá, de esto de la poca conciencia de que uno también sigue siendo humano, tiene un cuerpo, como decías, tiene un espacio que cuidar. Esa omnipotencia, vos Sí, en tu experiencia la has visto mucho. sí, yo te diría que los diferentes espacios me concentré en el tema del cuerpo, donde creo que hay un tema muy importante ahí y está muy ligado al tema de la salud, porque pareciera que el tema de la salud, el ámbito de la salud, pareciera que fuera la salud orgánica, ¿no? Mm, Pero hay muchos otros espacios vinculados a la salud. Y bueno, en algún lugar, otros espacios que están relacionados al dejar de tener contacto con espacios propios pueden ser los espacios sociales de los profesionales de la salud, los espacios con otros profesionales, porque en algún lugar sabemos que a partir de la pandemia, los profesionales han perdido un espacio que era muy importante, y es el cafecito, pero no porque no haya café. Café hay, lo que no hay es cafecito, ¿sí? No está ese espacio común donde están las diferentes mesas y donde saludás a el de la sala no sé cuál, o de la planta tal, o el profesional tal, y te vas sentando en las diferentes mesas. Yo recuerdo esa experiencia cuando acompañaba a mi padre al Hospital Álvarez, y había un momento que era el de ir al café, ¿sí? Y ahí se trabajaban diferentes temáticas, y los médicos pasaban de mesa en mesa o de barra en barra, ¿sí? Y eso implicaba un espacio profesional que era muy contenedor, que era muy importante para el profesional, como para nosotros puede ser hoy la idea de poder salir e ir a un lugar determinado para poder volver a otro, digamos, ¿no? Son espacios que no nos damos cuenta, que se han perdido, que son los espacios analógicos, ¿no? Bien, Entonces, ahí yo creo, sí, ahí es donde perdón. yo te quería preguntar justamente, porque había leído algo tuyo en el que te involucras un personaje nuevo que es el testigo, y quería saber si en el cafecito es donde uno se encuentra con ese testigo o se encuentra por ahí en otro lado, pero si ese personaje que vos contabas aparece en ese momento. Sí, sí, está bueno, está bien, te agradezco por la pregunta, también es muy interesante. Sí, yo pienso que de repente en nuestros ámbitos de interacción siempre necesitamos
un interlocutor válido, alguien que no sea parecido a nosotros, pero que tenga algo similar, ¿sí? Alguien que no sea familiar, pero que de alguna manera tiene cierta Que nos intimidad conoce, con nosotros. ¿Eh? nos conoce. ¿Sí? Claro, nos conoce y en algún lugar puede interceder, interpelar ciertas cuestiones en la interacción. Y esas figuras, sí, son muy importantes porque están viéndonos en Mm, cierta situación. Es el típico que te dice, uy, ¿cómo andás? No te veo bien, ¿qué te pasa? ¿Estás medio pálido? ¿Qué esto, qué el otro? claro. Y ese interlocutor, ese testigo, que en general es otro profesional, ¿sí? Tiene la puerta abierta para hacerlo, ¿sí? Tiene la posibilidad de hacerlo. Y en otros ámbitos, diríamos el profesional de la salud a veces tiene dificultad de enfrentar su vulnerabilidad, porque siente que en algunos lugares se puede confundir vulnerabilidad con debilidad. Mm, ¿Sí? Y no como un espacio donde uno abre la puerta a sus necesidades, ¿sí? Las abre, ¿sí? Esto de abrir una puerta muchas veces, a veces uno lo entiende como que parece que las puertas que se abren son para salir, ¿no? Esta sería una puerta para entrar, ¿sí? ¿Y cuál es el Esa es riesgo el espacio de... cuál es el Perdón, riesgo sí. de aislarse, de perder el contacto con todo tipo de testigos? ¿Qué le pasa al profesional en ese caso? No, me imagino que debe ser muy común. Sí, bueno, en realidad pierde un montón de oportunidades, diríamos, ¿no? Una, por supuesto, es la de poder expresar la sensación natural y humana de las vidas que no puede salvar. Por Ujú. ejemplo, la sensación muy humana de estar distante de su familia, como muchos lo están hoy, no solamente están distantes los que están internados con COVID o con cualquier otro tipo de problemática, los médicos también se aíslan de su familia producto de todo Mm. todo este escenario, porque protegen a su familia alejándose y porque de alguna manera tampoco pueden ellos estar en otros espacios que de repente quisieran estar. Hay también aislamientos, como decíamos, quizás más profundos, que son aislamientos de tener contacto con él mismo, o sea, Ajá. las charlas que de repente puede tener uno consigo mismo. Yo, al trabajar con otros profesionales de la salud, algunos de repente me dicen, sí, porque el otro día me quedé solo, ¿sí? Y me sentí muy mal, y enseguida traté de ver qué hacía con esa situación de soledad, y un poco lo que planteábamos ahí era si él podía tener un entendimiento de que él se tenía a sí mismo y que podía de alguna manera dialogar y entender qué era lo que él sentía. Y ese espacio también es un espacio que se pierde cuando de repente yo no paro de estar eh, respondiendo a demandas ajenas. Mm. ¿Sí? Bien, y con la demanda del cuerpo propio, ¿qué ocurre? No, con la demanda del cuerpo propio hay muchos casos. Uno es el de la famosa disociación, diríamos, ¿no? Como que el médico a veces no tiene registro, el médico, digo, como ejemplo, diríamos, ¿no? Claro. Pero en realidad muchos profesionales pueden perder el registro con su cuerpo y no tienen una conexión directa con lo que sienten, o sea, con sus emociones, con sus sensaciones y con sus sentimientos. Y estos tres aspectos son fundamentales para identificar lo que podríamos llamar, si rompemos con la figura del héroe, si la quebramos, ¿sí? Entonces aparecería el héroe, ¿sí? Y se desarma el héroe, entonces aparece el dolor y el miedo, ¿sí? Dos elementos fundamentales para un profesional. ¿Sí? Dos elementos fundamentales, porque Claro. sirven de alarma,
sirven de contacto, sirven profundamente para la empatía, para trabajar con estos elementos. Si el profesional de la salud utiliza su esquema sus esquemas sensoriales y emocionales, se puede conectar con el paciente mucho mejor y puede utilizar el saber del paciente a favor de un proceso de cura, y puede utilizar también al paciente en la relación con el paciente para él también mejorar. Y que es como un creer en el paciente, confiar en esta relación que se ha generado, apoyarse en él. ¿Es algo por ese lado? Sí, 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 es muy interesante esto que planteás, porque sí, yo pienso que los pacientes mejoramos cuando creen en nosotros. Eh, Cuando ven que de alguna manera tenemos una vida, que hay una existencia detrás de lo que podemos estar padeciendo. Hay algo más que el padecer una sintomatología o un síndrome. Hay un ser humano, y en la medida que el profesional de la salud identifica a ese ser humano, desde mi punto de vista, hay un margen de apertura y de profundidad en el trabajo de la mejora a la que uno quiere abordar, que es muchísimo mejor. O sea, la amplitud de mejora, cuando hay un ámbito de intimidad que se empieza a construir entre el profesional y el paciente, eh, además pensando que el espacio de vulnerabilidad que tiene el paciente es muy propicio para construir esa intimidad. Es una gran oportunidad, ¿sí?, Claro. para ayudar eso, y no para hacer solamente una prescripción o de alguna manera dar datos, como a veces uno puede observar en ciertos procedimientos, ¿no? Me parece que es muy, muy alentador que aparezca esto, ¿no? Creer en el otro y saber que hay un otro ser humano igual que yo. Bien. Sé que quería preguntarte ya por la otra parte, que es entrar en acción. Y yo por lo que había leído tuyo, hay algo que llamas principios operativos, que creo que te referís a, bueno, empezar justamente a operar sobre esto que está pasando. ¿Qué me puedes contar de Ujú. eso? Sí, yo creo que en principio está toda esta primera fase que nosotros hemos planteado de toma de conciencia o de un awareness de lo que sucede. Me parece que hay un aspecto ahí interesante, que cuando el profesional de la salud es consciente de esto, se puede abrir una gran posibilidad para que aparezcan como principios operativos, porque yo identifico que necesito ayuda. ¿Sí? Porque si yo no identifico que necesito ayuda, en algunos casos estaría de alguna manera intentando entrar en una puerta que no tiene picaporte, ¿no? Entonces sería bastante complicado. Sí. Entonces, cuando aparece ese awareness, ¿sí?, yo creo que empiezan a aparecer después las posibilidades de construcción de principios más operativos que pueden ayudar al profesional. Uno de ellos seguramente es la búsqueda, como decíamos recién, de un interlocutor válido que me ayude a interpelarme, ¿sí?, y que pueda desafiarme en ciertos lugares que evidentemente ni yo mismo me doy cuenta y no puedo ofrecerme a mí esos espacios. ¿Conviene que sea Otro, un profesional o un par, o por lo menos alguien que esté dentro del equipo, o puede ser un familiar, o hasta cuál sería el límite para encontrar ese testigo? Mirá, yo creo que puede ser cualquiera, pero evidentemente, entendiendo el marco cultural del ámbito de la salud,
yo lo dejaría más en ese entorno, pero no porque tenga que ser alguien de una jerarquía mayor o menor, sino porque yo ya sé que de repente, por ejemplo, un cirujano puede escuchar a una enfermera o a un camillero. En ese Mm, mismo ámbito, yo creo que sí, se crean situaciones muy, si se quiere, más endogámicas y que provocan esa tranquilidad en la que podemos hablar mutuamente de esto sin plantear ningún tipo de jerarquías. Eh, Creo que igualmente un tema muy interesante es romper el mito del héroe, ¿sí? Trabajar en la cuestión de cuál es el tipo de omnipotencia que está ejerciendo ese profesional. Si la hace quizá desde un lugar eh, muy complaciente, porque hay médicos que no es que médicos o profesionales o psicólogos o lo que fuera, diríamos, ¿sí? Dentro del ámbito de la salud, que puedan jugar desde un lugar complaciente y ser omnipotentes desde un lugar complaciente, ¿sí? Donde yo te digo a todo que sí, por ejemplo. ¿Sí? También podemos tener el lugar de la omnipotencia de una persona dominante, no complaciente, que te dice todo que no, y te dice todo lo que bien. tenés que hacer vos. ¿Sí? O sea, habría que ahí ver cuál es el tipo de omnipotencia en la que yo caigo. ¿Sí? Y eso me ayudaría después ver cómo trabajo en esa desactivación, porque para eso tengo que entenderlo primero y después trabajar en ella. Eso podría ser también un principio. Después combatir los lugares de aislamiento. ¿Sí? Si yo sé que tengo un gran aislamiento conmigo mismo, podría ver cómo hago para empezar a tener mejor registro conmigo. Y puedo empezar desde mis emociones, desde mi cuerpo, hasta si quiero llegar a pensamientos y mis propias creencias personales. También uno podría pedir ayuda simplemente, ¿no? O sea, Ujú. pedir ayuda es un principio operativo genial, diríamos, ¿no? O sea, pensemos a su vez que los profesionales de la salud tienen la posibilidad de estar muy cerca, ¿sí? De un montón de recursos que podrían ayudarlos a anestesiarse, ¿sí? A correrse del dolor fácilmente. De hecho, algunos lo hacen. ¿Se le ¿Sí? puede pedir ayuda al Eh, paciente en algún aspecto? yo creo que la toman, no sé si la dicen. Yo creo que en el ámbito de la oncología, por ejemplo, que son ámbitos muy, muy, muy fuertes y profundos, muchos oncólogos, por ejemplo, o gente que ha trabajado en este ámbito, ¿sí? Llegan a comprender cosas mucho más profundas y se dan cuenta de lo agradecidos que están a sus pacientes, porque ellos les enseñan a vivir eh, eh, habiendo enfrentado algo que para los profesionales de la salud es muy fuerte, y es la impermanencia, que las cosas, que no se puede todo y que hay cosas que se terminan y hay otras cosas que empiezan, digamos. Entonces, sí, yo creo que sí, que es muy factible, pero hay que ver cuál es el permiso que un profesional se puede dar al respecto, ¿no? Eh, Hay también puntos que tienen más que ver con lo, como decía, con lo empático, para aprender a saber y crear ese tipo de vínculos o de relaciones más empáticas en general con el paciente y en general también con los ámbitos de interacción en los que uno está. Por ahí hay algunos, diríamos, de estos. Dentro de los espacios de aislamiento también está el tema de la familia, donde evidentemente es importante ver cómo se va acercando a sus espacios de placer, a sus espacios de conexión emocional más íntimo. El profesional necesita de esos lugares y a veces los va perdiendo a tal punto, diríamos, que pierde concretamente, se rompen vínculos, Mm, rompe vínculos con su familia
frente a la dificultad de poder entender lo que implica esa construcción del vínculo, ¿sí?, con su familia. Ahí es cuando hay como una exacerbación del rol profesional. Esto igualmente nos pasa a muchos en nuestra profesión, ¿sí? Pensemos que de repente, muchas veces cuando nos presentamos, yo soy psicólogo, yo soy doctor, yo soy, ¿sí? Y la verdad es que somos muchísimo más que eso, ¿sí? Entonces, esa exacerbación profesional muchas veces deja de lado muchos aspectos vitales que en realidad conforman todo el sentido que tiene nuestra vida, ¿no? O sea, vos me estás diciendo que estas personas que por ahí se apoyan mucho esta pregunta de quién soy, lo apoyan mucho en su parte profesional. Cuando su parte profesional está sufriendo esto, les cae todo, porque están apoyados en esa columna. Totalmente, sí, totalmente. Es muy, muy interesante el planteo desde ahí. Ujú. Sí, es como que de alguna manera todo su ser se Sí. desvanece y dejan de... O sea, hay un tema de esencia que se juega ahí que es muy, muy fuerte. Pero bueno, creo que en algunos de esos casos a veces hasta es importante, esas caídas a veces ayudan a poder rescatar los otros aspectos de uno mismo que había dejado olvidado en algún lugar, ¿no? Seguro. Porque pensá esto, en el cafecito los médicos no hablan de pacientes, Mm. ¿sí? No, Hablan de la vida. Hablan de fútbol, hablan de mujeres, hablan de hombres, hablan de lo que se te ocurra, de moda, de la ropa que se quieren comprar, del viaje que quieren hacer. O sea, toda es la como que en ese vida. momento se sacan la bata, la cuelgan, toman el cafecito y después vuelven a eso. Sí, por supuesto que también está, ¿qué pasa con la cama 6? ¿Qué pasa con está eso, Mm. ¿sí? Pero diríamos, está lo otro, empieza a aparecer lo otro, y cuándo vamos a comer el asadito, y che, me Claro. cagaste por tal cosa, y el partido de tenis. O sea, todo un ámbito que es muy interesante y que juega, diríamos, eh, a favor de entender que hay que abrir ese espacio, porque el sistema, ahí es donde empezamos a hablar del sistema de salud, ¿sí? Mm. Empezamos a hablar de cómo está constituido el sistema de salud, qué tanto incorpora al ser humano, a la persona del profesional, qué tanto lo incorpora, Claro. ¿sí? Actualmente Sí, poco, por lo que te veo decir. sí, actualmente poco, pero bueno, también tenemos que entender que una crisis sanitaria mundial como la que estamos viviendo, bueno, no se la podemos enrostrar al sistema de salud. No. Creo que es responsabilidad de varias instituciones que ya están en decadencia, no es Bueno, pero solamente esa. ganando experiencia para una futura crisis, que no podemos saber cómo será, ¿no es algo que se puede sacar de esto? Aprender a cómo intervenir, que creo que es tu especialidad, ¿no? Cómo intervenir en una crisis en este aspecto de la persona. Sí, sí, creo que como todas las frustraciones o los fracasos, se puede aprender muchísimo para ver qué pasa cuando un sistema desborda, cuando un sistema social desborda, cuando un sistema económico desborda, cuando un sistema médico desborda. Sí, cuando hay un colapso de todos los sistemas que de repente veníamos utilizando, Mm. y en vez de huir hacia adelante, decidimos recrear y tomamos y aceptamos en algún lugar la encrucijada y tomamos el camino de hacer algo nuevo. Bien. Y respecto a eso, sé que estás preparando un taller en este aspecto para aquellas personas que quieran hacer un cambio, quieran aprender a trabajar este aspecto. Si querés contarme lo que se puede adelantar, ¿no? Que tengas hasta ahora y ya después, bueno, Sí, lo anunciaremos cuando esté disponible.
Sí, 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 mirá, la idea en principio es algo que pueda estar enfocado a un espacio que sirva realmente para abordar todas estas cuestiones que el profesional de la salud con las que está viviendo, que sea como realmente un pulmón, un lugar de apertura y oxigenación, para que de repente los profesionales podamos hablar de nuestro dolor, hablar de lo que nos preocupa, de alguna manera atrapar al miedo en vez de que el miedo nos atrape, ¿sí? Ah, Y poder hablar de todas estas cuestiones para que juntos en algún lugar podamos construir, ¿sí? Un escenario más saludable, aunque pueda parecer paradójico, ¿no? Un escenario más saludable del ámbito de la salud. De eso se trataría, ¿sí? Estamos pensando en hacer una serie de 3 encuentros donde la idea es que sea bastante interactivo, ¿sí? Y bastante, si se quiere, creativo, ¿no? Donde haya cuestiones, si se quiere, de modelos, pero que los modelos sirvan para apoyar las experiencias. fantástico, muchas gracias entonces, Mariano, bueno, por este adelanto, por todo lo que hemos charlado acerca de este momento tan especial que es justamente una crisis en mayúscula. Así que esperaremos tener novedades del taller pronto y nuevamente muchísimas gracias por el tiempo que te tomaste de charlar en esta tarde. No, 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 al contrario, te agradezco a vos, me encantaron tus preguntas súper pertinentes y nada, también quedo ahí abierto para quizás seguramente encontrarnos en algún otro cafecito. Seguramente, muchas gracias, Mariano. Chao.